Ya. Entonces, la idea es que lo vayan armando en conjunto. Los enunciados los dejé en la primera página, excepto los del problema 3, porque los del problema 3 alcanzaron completitos acá. Lamento la calidad de la imagen. Esta imagen como que ha pasado de generación en generación, entonces cada vez que alguien le saca un pantallazo baja más la calidad, lo siento. Y bueno, de hecho lo mismo con esta, pero se las escribí en tablita en Excel directamente para que no tuvieran problemas con ver los números. Lo que vamos a ver hoy día son principalmente cómo estructurar las tablas de MRP. No sé si han practicado al respecto, lo han hecho antes. Probablemente vieron ejemplos en clase, pero ¿se dieron el tiempo de hacerlo ustedes? Hicimos uno nomás en clase, pero Bueno, yo al menos no he hecho ningún otro. ya. Y el que hicieron en clase, ¿con qué tipo de gestión de pedidos lo hicieron? ¿Con lote a lote, Silvermill, WWF? Eh, Estoy diciendo lo de MRP, ¿o no? Claro, de MRP. Así como, ¿cuál O es la sea, política de pedidos? ah, eh, creo que lo vimos en un momento como lote a lote y después como, no, es que no me acuerdo muy bien, pero creo que lo vimos como lote a lote y luego como como cuando era necesario, algo Claro, así. ya, súper. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es practicar hacer estas tablas, pero con todas las políticas de pedidos posibles, ¿ya? Porque es posible que las pruebas les digan cómo quedaría mi tabla de MRP si yo pido de acuerdo a la política de Silvermill. Eso significa pedir cuando se cumple cierta condición, etcétera. O si recuerdan EOQ, también es posible gestionar las tablas de MRP mediante EOQ. Eso significa que pido en base a un cierto valor que me va a entregar la regla o la fórmula de EOQ, etcétera, etcétera. Entonces partamos. Problema 1. La empresa UAI+D Prototypes está fabricando respiradores artificiales para apoyar la demanda de estos equipos en el sistema de salud. Cada respirador está compuesto por una pantalla, un motor, 2 válvulas de respiración y 2 baterías. A su vez, cada válvula de respiración necesita de 2 conectores de respiración y cada batería necesita 2 celdas de energía. Todas las componentes son importadas con diferentes tiempos de entrega y armar el respirador por sí solo toma una semana. La empresa cuenta en sus almacenes con existencias de C, que eran las celdas de energía, y de B, que eran las válvulas, 250. Aquí está una pequeña tablita que tiene los requerimientos para dentro de 6 semanas, es decir, esta es la demanda básicamente de la semana 6, 7, 8 y 9 del respirador, mucho ojo con eso, del respirador, o sea, del producto terminado. Y esto es cuánto se demora cada producto en llegar por sí solo, ¿sí? O en armarse, lo que sea. Básicamente, como yo los pido, es en que me llegue el producto, se demoran estas semanas. Vamos con la 1, con la A. Dibuje el árbol que representa la lista de materiales para el producto final. Esta pregunta va fijo y no se pueden equivocar, no lo pueden hacer mal. Y netamente vamos a tener que entonces armar cuál va a ser la lista de materiales, en base a la información que nos entregaba el enunciado. Si esto les aparece en la prueba, ustedes tienen varias opciones. Una es hacerlo como está aquí, que yo les puse las figuritas de Excel, como que pegué la celda de textos, etc. O pueden hacerlo directamente en el cuaderno, sacarle una foto y después pegarlo. Eso suele ser un poco más rápido para que no pierdan tiempo en esto, porque es un poco lento como que hacer el cuadrado, escribirlo, bla, 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 poner las líneas. Sí, por eso esto se los escribí ahora para que no perdamos tiempo en esa parte. Entonces tenemos que el respirador está compuesto por una pantalla, entonces sabemos que esto va a ir aquí, una pantalla, un motor, después viene por baterías y por último válvulas. Y aquí ya tienen que empezar a verificar algunas cosas. El dibujo no está completo si yo llego y solamente pongo los componentes, sino que tengo que decir cuánto requiero de cada componente. Entonces, por ejemplo, las pantallas me decían que requería una.
De motor también requiero solo uno, está en el enunciado ahí, no sé si se alcanza a ver. Por eso puse estas cositas, no es necesario que ustedes lo hagan tal cual yo lo estoy haciendo. Pueden escribir el número encima, como quieran, de esto. En general la gente igual lo pone aquí, 1. Baterías de estas necesito 2 por cada respirador, según el enunciado. Y válvulas también requiero 2 por cada respirador. Y esto va por acá. También me están diciendo que de cada batería necesita 2 celdas de energía. Entonces de las baterías tengo que sacar las celdas de energía. Y además sé que cada celda de energía, o sea que para cada batería necesito 2 celdas de energía. Por lo tanto, para cada respirador necesitaría 4 celdas de energía. Esa es la idea de que vayan viendo este mapita. Y válvulas, me dicen que cada válvula de respiración necesita 2 conectores. Entonces, aquí tenemos que se requieren 2 conectores. O sea, son 2 válvulas y 2 conectores, igual que las baterías. Para lograr un respirador voy a necesitar 4 conectores. Eso sería la 1. Ya esa es la pregunta que no pueden tener mal en la prueba. El puntaje que sí o sí van a tener que salvar. Vamos con la B. Determine la planeación de requerimientos de materiales para el respirador artificial, las válvulas de respiración y los conectores utilizando la heurística de lote a lote. Es decir, me piden hacer las tablas de MRP para válvulas, conectores y eso. Sí. Bueno, y para el producto final, que es el respirador artificial. Entonces, ¿recuerdan que era lo que nos decía la política de lote a lote? Y sí, Alejandra, sí, tal cual son los ejercicios de la prueba, de hecho este es un ejercicio de prueba. Entonces, ¿cómo funcionaba el lote a lote? Lote a lote es que voy pidiendo en cada periodo exactamente lo que necesito. No pido más ni menos, como otras políticas que me van diciendo hoy pido el tiro para 2 periodos. No, lote a lote es exactamente pedir lo que voy necesitando y nada más. Entonces, yo sé que esta es la demanda justamente por el respirador final, que de hecho aquí les puse las 3 tablitas. Vamos a hacer la tabla de respiradores, la tabla de las válvulas y la tabla de los conectores. Y esta es desde el periodo 6. ¿Ya? Entonces, de hecho aquí les dejé un pequeño resumen de qué significa cada aspecto de la tabla. Si es que no lo vieron exactamente igual en clase, no se asusten. De repente los profes les ponen diferentes nombres a estas entradas de acá, pero siempre van a ser más o menos las mismas, ¿ya? Entonces, los requerimientos brutos sabemos que básicamente es la demanda que tengo por ese producto. Las entradas programadas se rellenan solo en caso de que me digan, bueno, y en el enunciado te lo tienen que decir, en 2 semanas van a llegar tanta cantidad de respiradores. Y en este caso sabemos que no hay. Inventario disponible, no tengo inventario disponible de respiradores, pero mucho ojo que sí tengo de las válvulas y de las celdas de energía para que lo tengan en cuenta después. Y los requerimientos netos. Entonces, los requerimientos netos son literalmente cuánto voy a necesitar descontando el inventario que ya tengo disponible y lo que me podría llegar en el camino. En este caso sabemos que no tenemos ni inventario ni entradas programadas, por lo tanto los requerimientos netos van a ser exactamente igual a los requerimientos brutos. ¿Sí? Por ahí. Pasemos entonces a la siguiente línea. Estas las pueden dejar vacías o pueden poner 0, como ustedes prefieran. A mí me da lo mismo, así que lo voy a dejar así en rojito. ¿Ya? ¿Qué son los requerimientos trasladados? Veamos acá arriba. Requerimientos trasladados son los requerimientos netos, pero tomando en cuenta cuándo voy a tener que pedirlos. O sea, cuándo yo necesito pedir estos 300 para tenerlos listos en el periodo 6. Porque al final necesito que estos 300 respiradores estén ya listos en el periodo 6. Y nos dicen que, veamos aquí, cada respirador está compuesto por una pantalla. Por aquí nos decían
Armar el respirador nos toma una semana. Por lo tanto, si yo necesito tenerlos en la semana 6 listos los 300, entonces mi requerimiento trasladado, o sea, cuando yo ya necesito que comiencen a armarlo, es en el periodo anterior. ¿Sí? Porque se demora una semana en estar armado, entonces todo esto se desplaza una semana hacia la izquierda. Y por último tenemos la requisición planeada. ¿Qué es la requisición planeada? Justamente la requisición planeada se ve aquí. La requisición planeada es la política de pedidos. Es decir, yo sé que necesito tener todos estos una semana antes de los requerimientos netos, ¿sí? La requisición planeada lo que me dice es cuándo voy a ir pidiendo lo que necesito. Por ejemplo, ahora estamos en una política de lote a lote. Por lo tanto, estos 300 voy a pedirlos exactamente, o sea, voy a pedir exactamente esa cantidad, ¿ya? Porque también sabemos que es una opción pedir 650. Si pido 650, entonces tengo cubierto las 2 semanas siguientes, ¿sí? Entonces esa es la requisición planeada. Es la política de los pedidos de los requerimientos trasladados. Como estamos trabajando en lote a lote, se pide netamente lo que voy a necesitar para cada periodo. Entonces, si en el periodo 8 necesito 600, entonces lo que voy a pedir es exactamente 600 en el periodo anterior. ¿Se entendió lo que es la requisición planeada? Generalmente ese es como el que más les complica. Por ejemplo, ahí si es que hubieran dicho que no se puede pedir más de, no sé, 300, ahí tengo que poner, truncar todo a 300. Ya, ahí habría un problema porque no alcanzaría a cumplir con la demanda, si te das cuenta. Porque necesito en algunos periodos pedir más de 300, pues. Pero sucede que de repente te dicen, los pedidos tienen que ser sí o sí de al menos 1000. Eso puede suceder, entonces ahí ya. tendríamos que poner aquí 1000 y aquí empezar a restar y sacar cuentas. Sacar cuenta cuánto es lo que realmente voy a tener que pedir en el periodo siguiente. De hecho, aquí ya no pediría porque me alcanza. Aquí ya no me alcanzaría, entonces sí tendría que hacer la cuenta de cuánto es lo que tengo que pedir. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, esa es la diferencia entre los requerimientos trasladados y la requisición planeada. Estos siempre van a ser iguales para el caso de lote a lote. Así que si es que están en lote a lote. ¿Sí? Dime, Tomás. ¿Vale? En el caso de que la requisición planeada sea 1000 en el periodo 5, ¿Ya? tendría 0 para el periodo 6, ¿cierto? ¿Sí? Y el periodo 7 sería igual a la resta entre el 1000 menos las otras dos demandas. Claro, de eso Buenísimo. sería, si aquí, Sería hagámoslo, pues, aquí no es entrega planeada, ya supongamos que es una requisición planeada inventada. Si aquí pido 1000, aquí pido 0, pero Sí. eso significa que yo llevo gastado 650, 1000 menos 650, son 350, entonces me faltarían 250 para cumplir con estos 600. Perfecto, vale. Y toda esa información de restricciones se las van a ir poniendo en el enunciado, ¿ya? O las van a tener que calcular ustedes dependiendo de los datos que les den. Entonces, si es que pedí estos 300, o sea, que son la requisición planeada, si es que los pedí en el periodo 5, yo sé que me tienen que llegar en el periodo 6. O sea, no me tienen que llegar en este caso, sino que se terminan de armar en el periodo 6. Entonces, así me quedaría la de los respiradores. Si se dan cuenta, no siempre tienen que llenar todas las celdas, llenen lo que ustedes consideren más importante para tener toda la información. Por ejemplo, el inventario final en este caso no tiene sentido porque siempre va a ser 0, ya que compro y apenas compro voy a tener que utilizar. No lo llenen si no están seguros de cómo va, ¿ya? Más adelante lo vamos a tener que llenar para poder tener más información. Entonces vamos con las válvulas. A ver si entendieron. Sabemos que las válvulas... ya, partamos. ¿Cómo serían los requerimientos brutos de las válvulas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas eran por cada respirador? Son 2 válvulas por cada respirador.
Sería el doble de los respiradores. Súper. ¿Y en qué periodo necesito eso? Eso es En el periodo 4. en el periodo 5, básicamente. Después se adapta al periodo 4. Entonces, yo sé que las válvulas voy a tener que tenerlas listas, o sea, voy a tener que entregarlas cuando necesite comenzar a armar el respirador, ¿cierto? Por lo tanto, yo sé que en el periodo 5 las válvulas deberían estar listas. Entonces, de hecho, esto lo voy a copiar así. Este es el dato que nosotros vamos a trasladar a la tabla siguiente. ¿Sí? Voy a ponerlo en negro para que se vea. Pero, además, como decía Alejandro, no recuerdo quién fue, este dato va a tener que ir multiplicado por 2. ¿Sí? No, esto lo voy a poner como este va a ser igual a este, pero por 2. Porque me voy a necesitar el doble de válvulas que respiradores que tengo. Y en el periodo en que ya tengo que tener los respiradores, básicamente comenzar a armarlos. ¿Se entiende ese desplazamiento del periodo? ¿Sí? Creo que sí. Sí. Entonces, ¿sí? Dime, Manuel. Así que, ¿cuánto se demoran a hacer las válvulas? ¿Un periodo también? No, se demoran las válvulas 2 periodos, pero no es por este desplazamiento de aquí, no es por la demora, sino que es porque los respiradores ya tengo que tenerlos un periodo antes, listos, o sea, como comenzar a armarlos. Todas las piezas las tengo que tener un periodo antes. Por lo tanto, las válvulas tienen que llegar un periodo antes. ¿Se entiende? Oye, vale. Sí, dime. Y como los respiradores se demoran una semana en armarse, Ujú. yo debería pedir entonces las válvulas en la semana 3, ¿o no? Porque Exactamente. así... ya, súper. Tenía esa duda. Gracias. De hecho, es en la semana, sí, en la semana 3 empiezo a pedir las válvulas. De hecho, esa es la idea que se vaya dando cuenta. Por eso partimos siempre tienen que hacer esto. Si les dicen haga con los conectores, ustedes sí o sí van a tener que partir por el respirador aunque no quieran, porque tienen que ir dándose cuenta de los desplazamientos de los periodos. ¿Ya? Siempre partimos por el producto final, si no, no vamos a poder desarrollar el ejercicio. Entonces, claro, tengo que la demanda de válvulas es a partir del periodo 5, porque ya tengo que tener todos los materiales listos para empezar a armar el respirador en el periodo 5. Entonces ahí ya deberían estar listas mis válvulas. Bueno, y así para cada periodo. En este caso tampoco tengo ninguna entrada programada, pero ahora sí tengo un inventario inicial. Entonces, mi inventario disponible es de 250 en todos los periodos. Voy rellenando acá. 250, 250, pero ¿cuánto va a ser mi inventario disponible a partir del periodo 5? Este inventario disponible es netamente de lo que yo traía de antes, ¿ya? En el periodo 5 mi inventario disponible va a ser de 0, porque en el periodo 5 voy a decidir usar primero, obvio antes de pedir, voy a decidir usar el inventario que yo ya tenía disponible. Entonces, de aquí todos los periodos ya no me queda inventario como previo. Ya no tengo inventario previo para ningún periodo después del 5. ¿Y cuál sería mi requerimiento neto? Recordemos que el requerimiento neto es lo que realmente necesito pedir. Va a ser los 600 menos los 250 que traían inventario. Y eso significa que en realidad solo voy a necesitar 350. Por eso lo llamamos requerimiento neto, porque es al final lo que necesito. Para los periodos siguientes ya no tengo inventario disponible, entonces voy a necesitar pedir exactamente mi necesidad. En este caso sería 800. ¿Dudas con esa parte? ¿De cómo se llena esa parte? Igual es como un poco intuitivo al final. Lo que necesito es, o sea, lo que tengo que pedir es lo que necesito menos lo que tenía.
Vamos con los requerimientos trasladados. Entonces, si yo sé que para el periodo 5 necesito 350 válvulas, eso significa que voy a tener que pedir estas 350 válvulas al menos 2 periodos antes, porque se demoran 2 semanas en llegar. Si yo quiero que esté lista en el periodo 5, desplazo todo y tengo que pedirlas al menos en el periodo 3. Uy, esta era 350. No, 350. Ahí sí. Ahora la requisición planeada, como vimos antes, cuando estamos hablando del lote a lote, siempre va a ser exactamente el mismo valor de arriba, solo porque es una política de lote a lote. Entonces, necesito los 350 en el periodo, o sea, necesito comprar los 350 en el periodo 3, ¿y cuánto voy a pedir? Exactamente 350. Luego la entrega planeada, yo sé que todo esto va a llegar 2 periodos después, y el inventario final no es necesario que lo rellenen en este caso. Eso sería entonces la tabla. Sigamos con los conectores. ¿Hay dudas de la tabla de las válvulas? ¿O quedó claro? Vale, pero en Todo teoría sobre- yo podría como poner el 250 del inventario disponible solo en el 4 y debería estar bueno, ¿no? Así como tú decís, no arrastrarlo todos estos periodos. Claro, como considerarlo solo en el periodo 4, que es justo el anterior que pidió. Sí, o sea, no te va a afectar el resultado claramente, pero lo correcto es decir que vengo arrastrando ese inventario de hace tiempo, porque nos están diciendo que es el inventario inicial hoy, y el inventario inicial estoy parada en el periodo 0, y me están diciendo que después, en 6 semanas más, esta es mi demanda. Entonces, de cierta forma, vengo sí arrastrando este inventario desde el principio. Y Ya, bueno. podría ser importante en el caso de que te digan que tener ese inventario todo este tiempo guardado involucra un costo. Entonces, en ese caso es importante decir que sí, pues lo vengo arrastrando, tengo que pagar 4 semanas o 5 semanas por tenerlo ahí guardado. Por eso tiene que ir. Pero en términos de si te piden solo la tabla, no les voy a poner malo si es que ponen el 250 solo. Lo importante es que cachen que hay un inventario antes. Una pregunta, si yo hubiera hecho los conectores antes de la válvula, ¿el ejercicio estaría malo? Sí, no tuviese resultado por completo. Al menos que hubiese sacado bien la cuenta, como que tendré que haber hecho toda la cuenta mental de que necesito el cuádruple de esto para uno de estos y que necesito una semana para claro. armar, 2 semanas para las válvulas y una semana para el conector. 2 semanas para el conector. Como que si así todo ese cálculo mental, tuviese resultado igual. Pero si no, es necesario. Entonces, vamos con los conectores. Necesito 2 conectores por cada válvula. Entonces, como yo sé que las válvulas las necesito para el periodo 3, empezar a pedirlas. O sea, ya deberían estar armadas las válvulas en el periodo 3. Entonces, este es el dato que voy a desplazar como la demanda de los conectores. Recuerden que siempre tomo la requisición planeada del periodo anterior para trasladarla como la necesidad del producto siguiente. ¿Ya? ¿Vale? ¿Sí? ¿Podéis decir eso de nuevo sobre los conectores? No, me confundí un poco. Ah, ya. Que ¿por qué los necesito en el periodo 3 también? Sí, eso. Ya. Como yo sé que las válvulas voy a empezar a pedirlas o sea, las válvulas las pido en el periodo 3 porque se demoran 2 semanas en llegar, ¿cierto? Entonces, los conectores que sirven para armar las válvulas ya debería tenerlas en mis manos, o sea, ya deberían estar armadas en la válvula en el periodo 3, porque la válvula está lista aquí, solamente la tengo que enviar. Por lo tanto, si está lista acá, el conector también debería ya estar listo en ese periodo, para que yo alcance a armar la válvula y luego alcance a enviarlo. Entonces, siempre voy a tener que desplazar este de aquí. Y igual que antes, sé que no va a ser 100% directo, sino que va a ser el doble, porque necesito al menos 2 conectores para armar una válvula. Entonces, necesito estos 350 listos aquí para poder enviarlos,
Por lo tanto, necesito que los conectores estén listos en el periodo 3. Y necesito 700 porque tengo 350 válvulas. En este caso tampoco tenemos entradas programadas y estamos haciendo conectores, tampoco tenemos inventario disponible. Pasamos directamente a los requerimientos netos. Los requerimientos netos son lo mismo porque no me va a llegar nada hoy. Que la solución. Ahí sí, ya. Y calculamos cuántos van a ser los requerimientos trasladados. ¿En qué periodo tengo que pedir estos 700? Aquí están los conectores. En el 1, ¿o no? En el 1. O sea, tengo que tomar todos estos valores y esos 700 ya tengo que pedirlos en el 1. O sea, deberían estar disponibles en el 1 para que yo los pida y me los envíen. O sea, y se lo envíen al productor de las válvulas para que después el productor de las válvulas me lo envíe para el respirador. Entonces, requisición planeada, como estamos en lote a lote, es exactamente lo mismo de siempre. Tomamos el mismo valor inicial. La entrega planeada, en este caso, va a ser desplazado, y yo sé que esto me va a llegar 2 periodos después, y ahí estarían entonces listas las 3 tablas. Después, cuando ya van practicando harto, esto se hace súper rápido, sobre todo como estamos en una política de lote a lote, copian esto y ya lo van pegando para abajo, solamente tienen que tener mucho ojo cuando me van a llegar productos o cuando tengo inventario disponible. Y eso sería para la B. Pasemos a la C, que es un poquito más compleja, creo que era esta. Bueno, ahora vamos a ver. No. Si los costos de las válvulas son de 100 pesos por pedido, y el costo de cada válvula es de 0.52. Y además, la tasa de interés anual es del 22%. Este dato es muy raro, lo sé. Determine los costos logísticos de pedir bajo lote a lote. Y esto es muy, muy, muy importante. Cada vez, y se los puse en una nota en negrita, cada vez que me pregunten por los costos logísticos, son los costos de pedido más los costos de almacenamiento, ¿ya? No incluyen los costos del producto, de comprar el producto. ¿Ya? Eso es muy importante, o sea, aquí yo no voy a pagar, o sea, cuando calculo los costos logísticos, yo no voy a sumar los 700 por 0.52, ¿ya? Esa parte no se suma, solo sumo los costos de pedidos más los costos de almacenar. En este caso, ¿cuánto es el valor de K? Recuerden que K es el costo de pedir. ¿Cuánto vale K? 100. 100. ¿Y cuánto van a ser los costos totales entonces, en este caso de lote a lote? Estos son los costos totales logísticos. Van a ser 400. ¿Por qué? Porque pido 4 veces y nunca guardo. Si se dan cuenta, siempre pido y utilizo, pido y utilizo, pido y utilizo. Nunca tengo que guardar, entonces no tengo ningún costo de almacenamiento. Entonces los costos logísticos son solamente por hacer el pedido 4 veces. Ahora vamos con la siguiente. ¿Se entendió la C? ¿Cómo se calculan los costos? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos entonces con la D. Para el mismo caso de las válvulas, determine el programa de pedidos usando el lote económico, o sea, EOQ, y calcule el costo involucrado en esa política. Es decir, ahora vamos a hacer algo parecido al caso hipotético que habíamos visto al principio. EOQ, recuerden que me dice que tengo que pedir un monto en particular, y yo no puedo cambiar cada vez que no me alcance para completar mi demanda. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es calcular el tamaño de ese lote. ¿Cuánto es lo que me dice EOQ que tengo que pedir cada vez que pido? Entonces, datos importantes para EOQ,
sabemos que necesitamos el lambda, que representa la demanda, el K, que es el costo de pedir, y el H, que es el costo de almacenamiento. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso nos dan listo el K, que es 100, nos están diciendo que el costo por cada válvula es de 0.52, y que tenemos un interés que por ahora no tenemos idea de qué es. Nos dicen tenemos un interés anual de 0.22. Entonces, lo único que nos estaría faltando para poder completar este EOQ es saber cuánto vale el H semanal. ¿Por qué semanal? Porque estoy tratando todo esto en semanas. Entonces el H también va a tener que ser semanal, que sería el costo de inventario, costo de tener inventario guardado, o el costo de bodega, de hecho el costo de almacenamiento. Por semana, por producto. Entonces, ¿cómo podemos calcular primero un H anual? Y sé que esto no es tan fácil, no es tan intuitivo, de hecho esta pregunta salió en una prueba y fue súper polémica, pero la idea es que ahora ustedes sí lo puedan entender. Es que este este 22% anual se refiere justamente a el interés o lo que yo voy a tener que pagar por mantener una válvula de este costo en mis bodegas, ¿ya? Así que el costo de almacenamiento estaba implícito en el ejercicio, no era muy claro. Entonces, por ejemplo, anualmente tengo que pagar el 22% del costo por mantenerla en mi bodega. Por lo tanto, en este caso va a ser el costo, que eso es 0.52, por el interés, o sea, por mantenerla en mi bodega. Por lo tanto, al año tengo que pagar este monto, que es 0.1 pesos, centavos, ¿no? Lo que sea esto. Y recordemos entonces, este va a ser el costo por el interés. Esto es lo que me sale mantener anual, o sea, el costo de almacenamiento anual de una válvula. Entonces, ¿cuánto sería el costo, en este caso, semanal? Va a ser el costo anual dividido en 52, que son las semanas. Creo que son 52 semanas al año. Tengo entendido. Sí. Y por último tengo el lambda. ¿Cómo calculo este lambda? ¿Recuerdan cómo se calcula el lambda para el EOQ? No. El lambda representa la demanda. Y en este caso, como tenemos de cierta forma 4 demandas diferentes de válvulas, tenemos que sacar el promedio. Entonces el lambda va a ser igual al promedio entre los 4 periodos de demanda. Entonces va a ser, lo calculé bien. Creo que me equivoqué. Un segundo. Sí, tienen que tomar aquí, pequeño error, este lambda, que es la demanda, al final, como en realidad mi demanda por respiradores no es particularmente esta, sino es esa, tienen que tomar esa, ¿ya? Hay un pequeño error. Así que lo voy a mencionar de nuevo para que quede claro. En este caso tenemos que calcular el lambda con mis requerimientos netos, lo que realmente voy a necesitar de respiradores. Y en este caso lo que realmente necesito es este monto de acá, ¿sí? O este de acá, de hecho, los requerimientos netos. Entonces, en este caso voy a tener que calcular la demanda o el promedio de la demanda como lo que realmente necesito, que sería entonces en promedio 762 por periodo. No tiene sentido calcularlo con la demanda inicial, porque en realidad yo no necesito 600, necesito 350. ¿Ya? Y ahora calculamos entonces el EOQ con la fórmula. Esto va a ser igual a la raíz de 2 por lambda por el K, que es 100, todo esto dividido en H, que tiene que ser semanal. Entonces, ese es el monto de EOQ. EOQ, esto significa que cada vez que pida, voy a tener que pedir esta cantidad. Eso significa el EOQ. Cada vez que pida, tendré que pedir
8.325. Sí. ¿Dudas con esa parte en el cálculo del EOQ? Ahora ya lo vamos a ver cómo se ve directamente en la tabla. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, entonces, lo que hice aquí fue copiar todo lo mismo hasta los requerimientos trasladados, ¿sí? Porque nos están pidiendo rellenar la tabla, pero ahora con el EOQ. Y sabemos que cuando cambia la política, lo que está cambiando es la requisición planeada. Entonces, esta requisición planeada va a ser diferente a la de antes, pero de aquí hacia arriba todo sigue igual, porque lo que necesito sigue siendo lo mismo, solamente que ahora tengo otra política de pedido. Entonces, EOQ dice que cada vez que voy a pedir, necesito pedir al menos 8.325. Por lo tanto, en el primer periodo voy a pedir esos mismos 8.325. Si pido 8.325, entonces yo sé que esto me va a llegar en el periodo 5. ¿Sí? Y ahora sí es muy importante rellenar el inventario final, porque si me doy cuenta, ahora no ocupo al tiro todo lo que pedí, sino que me va a ir restando hasta que termine todos los periodos. Entonces, por ejemplo, control Z. Por ejemplo, en el periodo 5, al final del periodo 5, ¿cuánto va a ser mi inventario final? Va a ser lo que me llegó, que en este caso me llegó 8.325 que yo había pedido, menos este valor de acá, ¿sí? Que es lo que yo utilicé. Entonces tenía, de hecho aquí le voy a poner 8.326, porque se aproxima más al 26 que al 25. Ahí sí. Entonces lo que me queda al final de este periodo son 7.976. Lo que me queda al final del siguiente periodo, ¿cuánto debería ser? El inventario final anterior, Claro. menos los requerimientos netos del periodo. Exactamente, los 700. Y esto mismo se va a repetir para todos los ítems. Si se dan cuenta, al final ¿Vale? del periodo 8, ¿sí? Si es que, por ejemplo, nos dijeran de que, mira, en la segunda fila, la de entregas programadas, también habría que, si es que hubieran valores, habría que considerar eso, ¿o no? Sí, por ejemplo, imagínate que me dicen que en el periodo 6 me llegan 200, ¿ya? Eso significa que a partir de acá me van a quedar 200 más, ¿no? Además de las que usé, aquí voy a tener que sumar más 200. 200. Ese sería entonces lo que me quedaría al final del periodo, porque tendría el inventario anterior más lo que me llegó menos lo que utilicé, que es la fórmula clásica de demanda. Entonces esos 200 tienen que entrar en consideración. De hecho, hay varias formas de ir cambiándolo. Si nos dicen que tenemos esta entrega programada, entonces aquí podemos cambiar, no cambiarlo aquí, borrar este de acá, y decir que en realidad lo que necesitamos es 500, no 700. Y si te das cuenta, da exactamente el mismo valor. Entonces esa sería la diferencia. Voy a borrar. Ya, súper. Control Z, Control Z. No. Ahí sí, ahí. No. Ahí creo que quedó como está, sí. Entonces, esto es lo que me va sobrando al final de cada periodo, después de que, por ejemplo, en este periodo utilicé los 800, aquí utilicé los 1200. Y si se dan cuenta, me sobran muchas unidades. Me están sobrando 5.276 unidades para el futuro, ¿ya? Quizás EOQ no sea una tan buena estrategia mirándolo así. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el costo que me estoy ahorrando al pedir a través de EOQ? A diferencia de lote a lote como lo hicimos antes. ¿Qué me estoy ahorrando? El coste que se hace por cada pedido, Exactamente. por las veces. Entonces, EOQ me ahorra el costo de pedido. Aquí tenía 400 pesos solo en pedido, y aquí voy a tener solo 100 en pedido, pero me aumentan los costos de mantener inventario.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes se den cuenta cuál política es mejor, y qué política es mejor va a depender netamente de los costos de pedido o los costos de inventario. Si de repente los costos de pedido son súper bajos y los costos de mantener inventario son caros, entonces quizás me conviene pedir harto nomás y no guardar. O si en un ejercicio los costos de guardar son muy caros, o sea, muy bajos, y el costo de pedir es alto, entonces me conviene pedir mucho al tiro, ¿ya? Y eso es lo que vamos a calcular. Sabemos que el primero nos dio 400. Vamos a calcular entonces ahora los costos. Sabemos que el costo de pedido es 100. Y este es el dato que ustedes van a tener que aprender a calcular siempre. ¿Cómo calculo los costos de mantener en inventario? Hay varias formas de hacerlo, hay más de una forma de hacerlo. La más fácil es decir, al final esta cantidad significó que yo tuve que pagar, como el costo de inventario es de 0.22, por este de aquí. O sea, yo tuve que pagar 17 pesos al final de ese periodo porque yo guardé en mi bodega 7.976 productos. Por lo tanto, en el periodo siguiente tuve que hacer lo mismo y en el periodo siguiente lo mismo y así sucesivamente. En este caso vamos a calcular solo hasta el periodo... En este caso vamos a calcular solo hasta el periodo 8 porque no nos dan información del periodo 9, ¿ya? Yo la puse aquí porque para tener una fila más, pero realmente solo nos interesa saber lo que pasa hasta el periodo 8, ¿sí? Entonces, esto es lo que pagué al final de cada periodo por mantener esta cantidad en mis bodegas. Por lo tanto, esta va a ser la suma de todos estos valores de aquí. Entonces, el costo logístico total va a ser este más ese, 158. Si nos damos cuenta, a pesar de que parecería muy absurdo pedir esta cantidad, en base a los costos logísticos, es mejor esta estrategia que pedir en lote a lote. Y eso también tiene que ver con que en este caso son solo costos logísticos, no estamos considerando el costo de comprar el producto. Si consideramos el costo de comprar el producto, probablemente esta sea muy mala porque estoy comprando demasiado producto. Pero en base a los costos logísticos, va siendo mejor el EOQ que el lote a lote. Y vamos con la última política que se utiliza más, que es el Silver Mill. ¿Ya? Calculemos entonces, en este caso el Silver Mill no se puede llegar y poner aquí tan rápido, así como, ya esta va a ser la requisición planeada, sino que necesitamos un cálculo previo, ¿ya? Lo que hace Silver Mill es decirme si me conviene pedir en un periodo, me conviene pedir solo para ese periodo, o me conviene pedir para los 3 periodos siguientes y así sucesivamente, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a calcular. ¿Calcularon Silver Mill en clase? ¿Lo hicieron? ¿Algún ejemplo? Sí, hicimos una vez un ejemplo. Bacán. Entonces vamos calculándolo ustedes. O sea, vamos calculándolos juntos. Yo lo hago de esta forma, pero no es necesario para nada que ustedes lo hagan igual, ¿ya? Si ustedes llegan y rellenan la fórmula, bien. Yo, y de esta forma porque es más fácil hacerlo en Excel en realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, vamos a ir calculando la fórmula. En esta fila de acá, voy a poner lo que está aquí arriba, ¿ya? Y en esta de aquí, ya voy a ponerlo dividido por J, para que quede claro. Y esto tiene mucho sentido porque justamente esta fórmula de aquí arriba, y solo la de arriba, es cómo se van calculando los costos logísticos. Incluye el costo de pedido y el costo de guardar en almacén, ¿sí? Esto es el costo de guardar en almacén. Y cuando yo lo divido por el total de periodos, entonces tengo el costo promedio por periodo, ¿ya? Y yo lo estructuro de la siguiente forma. Cuando pongo aquí periodo 3, significa que en el periodo 3, pido solo para el periodo 3. ¿Sí? Y eso significa que en el periodo 4, 5, 6, etcétera, voy a pedir solamente para esos respectivos periodos. Entonces, calculemos eso. Va a ser el K, que en este caso es 100, más nada, porque no voy a guardar nada. Entonces esto se hace de aquí, esto se hace 0 de hecho, porque es la primera iteración, entonces me queda 1, 1, menos 1, 0.
Y en este caso voy a pedir para solamente ese periodo, entonces me queda 100 dividido en 1. Ese sería el costo de pedir solo para el periodo 3. Y recordemos que estoy partiendo en el periodo 3, ¿sí? Que es, esta es las válvulas. Voy a volver aquí arriba al de las válvulas para que recuerden que en el periodo 3 ya necesito realizar los pedidos, ¿sí? Ahí se realiza la requisición planeada y ese es el que yo voy a trasladar aquí. Entonces, pasemos al siguiente. ¿Cómo sería la del periodo, la del siguiente periodo? Sería 100, que es el costo de pedir para el periodo, en el periodo 3. Recuerden que esto se lee como, voy a escribirlo acá, en el periodo 3 pido para el 3 y el 4. Eso significa que hay una cantidad que yo voy a tener guardada en bodega. ¿Cómo calculo ese valor? Según la fórmula. Sería 100 más lo que voy a tener que, lo que guardo en ese periodo, que van a ser 700, porque yo en el periodo 3 estoy pidiendo 1050, ¿cierto? Eso es lo que yo estoy diciendo en base a esta política, y 700 los voy a tener que guardar en un periodo. ¿Cuánto me cuesta guardar esos 700? 0.022. Y como esto saco el promedio, entonces en promedio para los periodos, que son 2 periodos, sería 50.77. ¿Cuándo tengo que detener este algoritmo de Silvermill? ¿Cuándo detengo el proceso? ¿Alguien se acuerda? Cuando el costo promedio es mayor que el anterior. Exactamente, porque ahí estoy diciendo entonces que mi política es más costosa en promedio que la política que había visto anteriormente, pues me quedo con esa. Ahora voy a ver qué pasa si es que en el periodo 3, esto lo tengo escrito, pero lo tantas veces, voy a ver qué pasa si es que en el periodo 3 pido para el 3, el 4 y el 5. Eso significa que estaría pidiendo una vez, o sea, pago 100, pero ahora lo que tengo que tener guardado es H por 700, porque los guardé, más 2 veces H por 1200. Por 1200. ¿Se entiende por qué ese es el costo? Porque al final estos 1200, si es que los pedí en el periodo 3, entonces lo guardé el periodo 3 y el periodo 4. Lo guardé 2 periodos, entonces pago 2 veces eso. La gracia de hacerlo con esta tablita es que no tienen que ir pensando todo el tiempo en eso. De hecho, miren lo que voy a hacer. Voy a borrar esto. Y voy a decir que esto va a ser pedir para el periodo 3 y 4, más, y ahí agrego simplemente el costo de 2 por H por 1200. Entonces, en el siguiente va a ser pedir para el periodo 3, 4 y 5, más 3 veces el costo de pedir para el periodo 6. ¿Sí? Porque se va guardando un periodo más. Y este va a ser entonces, este dividido en 3, porque estoy pidiendo para 3 periodos. Sigue funcionando en este caso el Silvermill, porque los costos van disminuyendo. Y por último, este dividido en 4. Entonces, como este es el menor costo posible y ya terminé con todos los periodos, eso significa que la mejor política es en el periodo 3, pedir para el periodo 3, 4, 5 y 6. ¿Lo ven? ¿Ven por qué esa es la mejor política posible? Sí, sí. Lo voy a escribir acá. Y esto aquí le voy a poner mejor política. Esa es la mejor política de pedidos. ¿Y cuánto es lo que voy a pedir en ese periodo? ¿Cuánto pido en el periodo 3? Pido finalmente la suma de todo esto. O sea, en el periodo 3 voy a tener que pedir 3050. Y en general las respuestas se escriben de la siguiente manera. Voy a decir que Q, que es la política de pedidos, va a ser pedir 0 en el periodo 1, pedir 0 en el periodo 2, pedir 3050 en el periodo 3, después 0 en el 4, 0 en el 5 y 0 en el 6. ¿Ya? Esa es una forma de escribir la respuesta. O si no se acostumbra tanto, pueden escribir directamente
Pido en el periodo 3 para el 3, 4, 5 y 6. ¿Y cuánto es el costo de esta medida, de esta política? Si se dan cuenta, ya lo calculamos. Ya calculamos que justamente ese es el costo, y esa es la gracia de hacerlo por separado, que voy calculando el costo a medida que calculo el indicador por Silvermeal. Entonces, pues no tengo que calcularlo nuevo. Que este justamente simboliza haber comprado pedido una vez 100, más haber guardado todo esto por todos estos periodos. Entonces ahí tenemos 112.1, que sería el costo de esta política. Si reviso hacia arriba, esta me sale 112, el EOQ me sale 115, y el lote a lote me sale 400. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor política de pedidos en base a costos logísticos? Me quedo, en este caso, con Silvermeal. Esa es la mejor política de pedidos que podemos hacer. Y si se dan cuenta, es mucho mejor que el EOQ, porque el EOQ me estaba guardando demasiado en inventario. Me estaba aumentando mucho los costos de almacenamiento. En cambio, en este caso, ¿Vale? es casi igual. ¿Sí? Dime. ¿Podría repetir cómo hiciste el costo total de la celda esa, sí? ¿Esta? Abajo. No, en la... ¿Esta? Dos más Bueno, abajo. es la Esa. misma. Es la misma de hecho. Ya, perfecto. Este costo de aquí simboliza pedir para el periodo 3, 4, 5 y 6. ¿Y cómo lo calculé? Fue tomar lo que cuesta pedir para el periodo 3, 4, 5 y sumarle que tuve que guardar 3 periodos lo del periodo 6. ¿Se entiende? Estos 800 los guardé por 3 periodos. ¿Y cuánto me cuesta guardarlos? 0.22. Si no les acomoda así, pueden hacerlo directamente con la fórmula, que sería 100 más guardar una vez los del periodo por más guardar 2 por la demanda por más guardar 3 veces por el costo de guardar, por el H, ahí está. Si se dan cuenta del mismo número, ¿sí? La gracia de esta tablita es que no sumo, como que no tengo que ir escribiendo la fórmula completa todo el rato. Pero la pueden calcular de las dos formas. Si es que les confunde un poco esta, que es agregando solamente el periodo. Si se dan cuenta, aquí solamente agregamos el costo del periodo 6, aquí en la anterior agregamos solamente el costo del periodo 5, pero si no, pueden calcular la fórmula completa cada vez que la usan, que sería así. Entonces, esta es la misma que esta. Solo mismo. ¿Dudas? En este cálculo es importante que cachen bien cómo se calculan los costos. Muy importante. Ya. Y en este caso me quedo con Silvermeal. Veamos cómo queda la tabla final con Silvermeal. Y aquí se me olvidó copiar la tabla, así que voy a ocupar esta misma y le voy a cambiar los números. Aquí. En este caso tengo que borrar todo lo que hay a partir de esta línea, que ya no me sirve. Y no sé de dónde salió esa celda de ahí, pero no importa. Entonces, ¿cómo me quedaría esto de acá? Y de hecho me perturba que esté así. Las voy a combinar. Ya, mira. Entonces, la requisición planeada, ¿qué sería y cuándo para Silvermeal? Ahora lo vamos a hacer con Silvermeal. ¿Cuál sería la requisición planeada? 3050 en el periodo 1 3. o en el 3. En el 3, porque aquí estoy en el periodo 3. ¿Por qué no pido en el periodo 1 o en el periodo 0? Porque tendría que pagar por guardar estos 3050, esos periodos que va a ser al final plata perdida, porque tengo inventario guardado sin hacer nada. Entonces pido a partir del periodo en que necesito. Si se dan cuenta, aquí está. Cuando pongo P3, significa que en el periodo 3 estoy pidiendo. Entonces, en este periodo estoy pidiendo para el 4, el 5, el 6. Entonces, pido 3050. Eso significa que
bueno, estos 3050 me llegarían acá. Y tengo que ir calculando, o lo puse mal, no, sí. Y tengo que ir calculando entonces cuánto van a ser los inventarios finales al final de cada periodo. ¿Cuánto sería entonces el inventario final después del periodo 5? Al final ocupé estos 350, entonces de los 3050 ocupé estos 350, me quedan 2700. En el periodo siguiente partí con 2700 y ocupé 700. Y en el periodo siguiente partí con 2000 y ocupé 2200, entonces me quedan 800. Para el periodo siguiente ya no me queda inventario, ¿sí? Porque pedí justo para que me alcanzaran los 4 periodos. Entonces eso ahí quedaría. Si se dan cuenta, también pueden calcular los costos de esta forma. También, como lo dijimos antes, ¿se acuerdan que calculamos aquí los costos de almacenamiento? Nos van a dar nos debería dar este mismo valor de acá. Bueno, esto menos 100. Si calculamos acá, esto va a ser igual a la suma, no, lo voy a poner así, a por guardarlos, que sale este valor, y si todo esto lo hago para estas, no fijé las celdas, recuerden bien fijar las celdas, porque la prueba la van a poder realizar en Excel, y si bien pueden tener cosas estructuradas, recuerden fijar bien las celdas antes, porque van a llegar a rellenar y quizás no se fijen si tienen algo mal. Este más este más este. Ya. Si se dan cuenta, este nos dio lo mismo que este, nos dio exactamente lo mismo. Entonces tienen esas dos formas de calcular el costo de inventario. Una es con la fórmula de guardé esta 2 por h por este 3 por h por este, o con la tablita puede ser de repente más fácil. Yo sé que en el periodo 6 guardé 2000, ¿y cuánto me cuesta guardar 2000? Me cuesta 4.4 pesos. Que fue como lo realizamos en esta parte de aquí, tomando ese. Y este más los 100 de pedir una vez, van a llegar de nuevo al mismo valor. O sea, ahí tienen 3 formas diferentes de ir calculando el costo logístico. ¿Dudas con esta? Yo tengo una pregunta. Ah, sí. Dale, no. Dale, no, tú. En la tabla anterior, como la misma que ahora, pero antes, ¿Esta? en el periodo 5, restaste algo, pero como que después no restaste y no caché bien por qué no lo seguiste restando. O no caché que restaste, ¿verdad? Eso. Ah, cuando puso un 200 entre medio, para decir eso, que he confundido de repente. O sea, que pusiste 800 y ahí le restaste, o sea, 8000 y le restaste el Ya, pues, le 350. resté lo que ocupé. ¿Que cuánto ocupé? 350. Y era lo que necesitaba para completar la demanda. Entonces, ¿cuánto me quedan al final del periodo? 7.976. Y en el periodo siguiente es lo mismo, pues. Comencé con 7.976 y ocupé 700. Me quedan 7.276. Y eso fue lo que hice. Ya, gracias. Lo hicimos igual que aquí. Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno. Alejandro. Sí, de que, ¿cómo fue que calculaste el costo por almacenamiento? Porque ya entiendo que almacenar algo va asociado con un interés de ya sea invertir, pedir un préstamo, cualquier cosa así. En Pero, realidad, pues, claro, por guardarlo en bodega, como que ya me cuesta plata mantenerlo ahí, ¿ya? claro, porque no estoy usando esa plata, pero no entiendo muy bien cómo fue que hiciste más arriba ese Ya. cálculo. Los calculamos de las dos formas. Este quedó claro, ¿cierto? Al final aquí lo que hice fue multiplicar lo que guardé por lo que me costaba guardar. Y nos Sí, dio sí, el mismo valor que antes. yo digo el H, ¿Cómo? creo. El H, ¿cómo fue que sacaste el valor ¿Cómo del H? calculamos el H? Ya, es que en este ejercicio en particular el H se calculaba de una forma súper rara, así que no se asusten si no lo entendieron de primera. De hecho, en la prueba, esto fue un fracaso cuando lo hicieron, nadie lo calculó como los profes pensaban que se iba a hacer. Pero nos decían que esto tenía un interés anual del 22%, ¿sí? Ese era el costo de mantener una válvula.
y es el 22% del costo de la válvula. Entonces, si la válvula me costó 0.52, mantenerla me cuesta al año 0.11, que fue la multiplicación entre el costo de la válvula por el interés. Porque lo que querían escribir los profes aquí, que no lo escribieran bien, era que el costo de almacenamiento es el 22% del costo del producto. Entonces, el costo del producto, le saco el 22%, entonces ese va a ser el costo de almacenamiento anual, porque esta tasa está de manera anual. Por lo tanto, eso lo divido en 52, que son 52 semanas. Y ahí me da entonces el H. Ya, sí, súper. ¿Sí? Ahí sí me quedó Bueno. claro. Ya, súper. ¿Más dudas, consultas de este? ¿No? Lo importante es que haya quedado súper claro. Pasemos entonces, nos quedan 10 minutos, pasemos a la pregunta 2. En caso de que no alcance a subirlos, tengo listo, porque esta yo ya la hice el año pasado, entonces tengo lista igual el desarrollo de la pregunta 3 y se los voy a subir. Pasemos ahora al siguiente. Ya, tenemos una empresa que elabora un preparado de envases de 500 ml. Cada envase viene con su tapa y los compuestos de la crema son 300 ml del compuesto A, 200 ml del compuesto B. A su vez tenemos 100 ml del compuesto A. A su vez el compuesto B consta de 100 ml del B, o sea del C, y 100 ml del D. Los plazos de entrega son los siguientes. Eso se los entrega el enunciado aquí en esta tabla que está muy borrosa, pero se las escribí de nuevo para que quede más decente. Y ahí están con los plazos de entrega y todo. Entonces, la primera pregunta, la A, que no la copié, es dibuje el árbol que representa la lista de materiales. En este caso es necesario dibujar el árbol porque si nos damos cuenta tenemos muchos compuestos y en variadas cantidades. Entonces sabemos que lo último va a ser el producto final. Y al final aquí no estaba la parte de los envases. En el enunciado nos dicen que aparte tenemos el envase. Mucho ojo con eso. ¿Ya? Ahí está. Además, mezclar los compuestos C y D demora una semana, la mezcla de los químicos A, B y C más su envasado demora otra semana. Y entonces, acá. Aquí está. Producto final, mezclar A, B y envase. Entonces, sabemos que el producto final está compuesto por el producto A, el producto B y el envase. ¿Y en qué cantidad? Es importante mencionar en qué cantidad. Yo sé que el producto A son, en este caso me faltan las flechitas, pero son 300 ml. Lo voy a poner ahí, para que se entienda que del producto A necesito 300 ml. Del producto B necesito 200 ml. Ahí. Y del envase necesito solamente un envase. Pero además, el producto B está compuesto por el producto C y D de 100 ml cada uno. Este y este. Y de este son 100 ml. Y de este también son 100 ml. Ahí. ¿Sí? Bueno, ese sería el arbolito. Aquí me faltaron las flechitas, pero se entiende más o menos la estructura. Entonces, vamos rápido, ojalá alcancemos a llenar por lo menos el del producto final y el del envase. Partamos, nos dicen que la demanda, no la copié, aquí, ¿dónde nos da la demanda? Estoy buscando dónde estaba esa información, porque dice 1A, bueno, dibuje, y B, determine la matriz MRP del producto final y del envase. Y creo que me faltó aquí la demanda, pero se las copié acá. Ahí está. Ya esta información la daban, pero se me olvidó copiarla. Pero esta es la demanda por el producto final. Si se dan cuenta, tenemos muchos periodos, ahora vamos a trabajar con muchos más periodos de los que teníamos antes.
Entonces, veamos si tenemos alguna entrada programada. Creo que nos dicen que no. No hay ninguna, no está planificado que llegue ningún producto que haya sido comprado antes, entonces, de nuevo, la vamos a dejar vacía. Sí, va vacía. Inventario disponible. Veamos si es que tenemos inventario disponible del producto final. En este caso, me faltó copiar mucha información, lo siento. Pero nos dicen inventario actual. Ah, eso sí lo tenía escrito. Nos dicen que el inventario actual del producto final son de 500. Entonces, yo gasto desde el primer periodo 500. ¿Cuándo va a ser el inventario disponible en base a lo que yo traía antes del periodo 1? ¿Qué número tendría que ir aquí? Los 500 anteriores menos los brutos, ¿o no? Exactamente, entonces este va a ser igual a 500 menos 300. ¿Cuál es la diferencia entre inventario disponible e inventario final? Que el inventario final contabiliza todo aquello que yo compré, mientras que el inventario disponible es netamente lo que yo ya tenía en bodega desde antes, ¿ya? Para que no se confunda. Y al final del periodo 2 ya me queda 0, porque yo traía 200 y los ocupé. Entonces, y bueno, para acá todos estos van a ser 0, ya no me queda inventario en bodegas que yo tenía previamente. ¿Cuántos van a ser los requerimientos netos del periodo 1? Lo del inventario disponible menos los brutos, ¿no? 100. Al final. No, porque yo ocupé, tenía 500, y de los 500 ocupé 300 para saciar la demanda. Por lo tanto, en realidad, para el periodo 1 ya no necesito nada. ¿Por qué? Porque cubrí todo, alcancé a cubrir todo con mi inventario disponible. Si nos damos cuenta, en el periodo 2 pasa lo mismo. Me quedaban 200 disponibles en bodega y necesito 200 para suplir la demanda del periodo 2. Por lo tanto, no necesito nada, no necesito comprar nada para cumplir esa demanda. En el periodo 3 sí, porque ya no me queda inventario disponible de antes. Por lo tanto, en este caso, voy a necesitar 300 para cumplir esa demanda, 400, 300, y este se va a repetir. ¿Se entiende qué es lo que pasó aquí, en estos dos periodos? ¿Por qué es 0? Sí, sí. Ya. Importante. Esta demanda la puede cumplir con el inventario que tenía disponible desde antes. Entonces, requerimientos trasladados del producto final. Si necesito al periodo 3 haber construido 3 productos, o sea, 300 productos finales, ¿cuándo tengo que pedirlo o cuándo tengo que, en este caso, mezclarlo? Una semana antes. Exactamente, porque eso se demora en mezclar todos los compuestos A y B y envasar. Entonces, todo esto lo necesito además una semana antes. Y en este caso, la requisición planeada no nos dan ninguna política en particular. Si es que no nos dan ninguna política, ¿cuál es la que ustedes tienen que hacer? ¿Cuál harían ustedes? ¿Cuál harían? ¿Cuál es la más fácil de todas de rellenar? ¿La requisición planeada? Claro, la requisición planeada. ¿Cuál harían? Igual en la semana 2. Ahí en adelante, Exactamente. ¿no? ¿Y cómo se llama eso cuando repito el mismo número? Lote a lote. Lote a lote. Entonces, si no les dicen ninguna política en particular, así como hoy tienen que pedir de acuerdo a Silver Mill, ocupen lote a lote. ¿Por qué? Porque es la más fácil de rellenar siempre, solamente tienen que copiar la línea de arriba. ¿Ya? Lo más probable es que las pruebas sí les digan qué hacer, pero en caso de que no sucediera, pongan lote a lote nomás. Tienen todo el derecho a hacerlo. Y cuando llega entonces todo esto, llega un periodo después, todo esto va a llegar en este periodo. Y en este caso, como sabemos que no va quedando inventario finales, no es necesario rellenarlo, y esa es la gracia del lote a lote. Ahora vamos con el envase. ¿Cuáles van a ser los requerimientos brutos del envase? ¿Cómo Los calculamos? mismos que la misma demanda. Pero en base a esto de acá, Ah, claro, sí. ¿cierto?
porque estos productos ya estaban terminados, ya estaban envasados. Entonces, en realidad lo que necesito es terminar estos 300 para el periodo 2. Estos necesito que estén listos. Entonces, esta la traslado para acá. Y la voy a marcar con naranjo para que se sepa que esa línea la sacamos de aquí. ¿Sí? Porque esa es mi necesidad de envases. Necesito que los envases estén listos para el periodo 2, para que el producto final alcance a estar listo en el periodo 3. Entradas programadas, veamos, envases, sí. Y esto es muy importante porque es diferente a lo que teníamos antes. Tenemos una orden en tránsito, ¿ya? O sea, tenemos una entrada programada que va a llegar en el periodo, en la semana 2. Por lo tanto, en la semana 2, y eso también es la importancia de poner el inventario disponible desde el principio para que se diferencie de las entradas programadas. En la semana 2 me van a llegar 400 envases, ¿ya? Y sí, me va a alcanzar justo, creo, sí. Y entonces estas entradas programadas me llegan acá. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser mi inventario disponible en este periodo? Las entradas programadas, más, ¿Más? eso nomás, ¿no? Tengo inventario actual más encima. El envase era, le sumo de eso. hecho, es un buen elemento para repasar porque tiene de todo. Tiene inventario actual, tiene órdenes en tránsito, tiene de todo. Entonces, parto el inventario disponible con 300. En el periodo 1 igual tengo 300. ¿Cuánto va a ser mi inventario disponible en el periodo 2? El anterior más las entradas. ¿Ya? ¿Y cuánto ocupé? Ahí los 300. Exacto, entonces, tenía 300, me llegaron 400, pero ocupé 300, entonces van a ser los 400. ¿Sí? Ese es mi inventario disponible. Entonces, y en el periodo siguiente, ¿cuánto va a ser mi inventario disponible? El anterior menos los requerimientos. Y en este caso entonces va a ser 0, ¿cierto? Me quedaban 400 en bodega y los voy a ocupar en esta vez. Eso significa que, ¿cuánto es mi requerimiento neto del periodo 1? 0, porque en realidad no necesitaba nada. En el periodo 2, mi requerimiento neto, o sea, cuánto necesito comprar, es 0, porque ya pude suplir toda la demanda, pude cumplir con estos 300 con el inventario que tenía disponible. En el periodo 3, mis requerimientos netos también son 0. ¿Por qué? Porque todavía tenía inventario en bodega, entonces pude cumplir con esas demandas sin la necesidad de comprar nada. En el periodo 4, ¿cuánto es mi requerimiento neto? ¿Cuánto sería? Aquí ya sería lo normal. ¿Cuánto voy a necesitar comprar? En el periodo 4, o sea, para cumplir la demanda del periodo 4, 300, pues si no me queda inventario en bodega, ni me va a llegar nada más. Entonces necesito los 300 completos. ¿Y cuándo necesito comprarlos? O sea, ¿cuáles son mis requerimientos trasladados? 3 semanas antes. Entonces, ¿en qué periodo? En el 1. ¿Cuánto sería mi requisición planeada? Como vamos a trabajar por lote a lote, ya que no me especifican nada y es la más simple de rellenar, es exactamente lo mismo. ¿Y cuándo me va a llegar esto? Me va a llegar en 3 semanas, que va a ser aquí. ¿Dudas con el envase, con el MRP de envase, que era un poco más complejo que los anteriores porque tenía entradas programadas y inventario disponible? ¿Consultas? ¿No? Ya, No, todo súper. ¿Sí? Bueno. Estamos en la hora, voy a pausar un segundo la grabación. Ya.
Entonces vamos a seguir con lo que es WW la próxima semana y resolvemos este ejercicio, ¿ya? Ojalá puedan practicarlo para que nos resulte un poco más rapidito. Igual la siguiente semana nos toca una ayudantía similar, con más ejercicios de MRP, pero un poco más complejos, como con más variaciones, que tienen que ser más tranquilos. Y eso sería la ayudantía de hoy.